El fantasma errante. Gina, Nacho, voy a iniciar a contar el relato. No recuerdo muy bien la fecha, ya tiene unos, que será 7, 8 años creo, que pues estaba yo activo en las Fuerzas Armadas, en el ejército, en la Sedena. Uh-huh. Resulta, Gina, que una vez salimos de donde me encontraba ahí en un destacamento de ahí de Agua Prieta, Sonora. Fuimos a realizar actividades de destrucción de plantíos de marihuana, de nervantes. Uh-huh. Pues era yo todavía un soldadito. Tuve el grado de cabo, fue lo mucho que llegué a obtener el ascenso ahí en el medio militar. Okay. Sí. Pensé que tuve que, pues, llegaron las avionetas de la Fuerza Aérea, empezaron a hacer vuelos de reconocimiento, y pues ya nosotros sabíamos, por ende, que teníamos que ir a verificar unos puntos, los puntos de GPS que ellos marcan. Entonces ya teníamos varios puntos, varias coordenadas. Algunos eran pistas de aterrizaje de las aeronaves clandestinas y otros eran así destrucción de plantío, o sea, que fuéramos nosotros a verificar hasta cierto punto si el sembradío que se encontraba ahí pertenecía a alguna hortaliza, algún hortaliza frutal, o si era enervante. Entonces nos dieron las indicaciones, vamos a tal punto, vamos allá, vamos a tardar cierto tiempo, ¿no? Unos 2 meses. Ya nos preparábamos y todo, ya íbamos mentalizados para estar en la sierra. Nos habían dado la indicación que íbamos para destruir plantíos, ya estábamos preparados, listos para salir. Y estábamos listos para salir a destruir enervantes y ya nos habían dado la ubicación. Entonces, en esa ubicación que nos dieron, necesitamos ir hasta donde alcanzaban a llegar los Humvees, los vehículos. Uh-huh. Y pues, como había montañas, voladeros, así barrancas de los cerros, ya no pudimos accesar con los vehículos y tuvimos que irnos caminando. Y pues nos agarró la noche y seguimos caminando. Y pues en la mochila nosotros llevamos lo básico, lo que es una manga impermeable así de hule, lo que es nuestra ánfora, una cobijita que nos dan. Lo básico. Sí, lo básico para un kit de supervivencia. Nos fuimos caminando con el equipo encima, con la mochila, nuestras armas, nuestro casco y todo, y fuimos caminando. Y pues ya es muy tarde, dijo nuestro jefe, ya es algo tarde. Sí, es algo tarde, entonces aquí vamos a descansar, ya son como las 9:30 de la noche aproximadamente. Decidimos tomar un descanso ahí. Llegamos a una parte alta de ahí del cerro. Uh-huh. Después de eso sentíamos frío, o sea, era normal sentir frío. Y poco tiempo después, sí, sentimos que el frío se empezó a intensificar. Uh-huh. Y pues nosotros dijimos, no, pues si hace frío porque estamos en la sierra y hay mucho cerro, hay muchas montañas y aquí pega el frío toda la noche. Ni modo, ya estábamos concientizados. Llegamos a un lugar que se llama la Angostura, la presa la Angostura, uh-huh, ahí cerca de Nacosari, ahí en Sonora, aquí mismo en Sonora. Sentíamos mucho frío, no nos percatamos de unas pequeñas montículos de piedra que había. No sacamos lámparas porque nosotros teníamos la consigna de no prender nada de luces porque íbamos a sí, se podrían echar de cabeza. Nos encontrábamos. Uh-huh. Efectivamente, Nacho, así es, no podíamos echarnos de cabeza, no podíamos prender una lámpara, algo para revisar y todo, porque íbamos a delatar nuestra posición, nuestro punto donde estamos.
se trataba de encontrar la sorpresa, pues de caer de sorpresa al lugar. Entonces empezamos a hacer las guardias, estuvimos haciendo las guardias, la vigilancia en la noche, mientras los otros compañeros dormíamos ahí a la intemperie. Sí. Llevar casita de campaña requiere, es más pesado, es más peso, se cansa uno más y pues ya con lo que uno lleva encima pues ya es algo cansado. Pero estuvimos así con lo básico, durmiendo todo el equipo para descansar, lo básico. Empezamos a sentir frío, nos pusimos nuestra chamarra que nos da. Aquí hay un montón de piedras, sí, no hay problema, no pasa nada. Y en la noche escuchábamos que pasos, que caminaban y todo, pero como le digo, no podíamos encender la lámpara ni nada. Y bueno, estábamos mirando así, no había mucha luna también que digamos, pero pues veíamos que algo caminaba por ahí. Entonces nosotros teníamos en cuenta, no, pues posiblemente pueda haber vacas, a lo mejor. Entonces nada más debemos de tener cuidado de las vacas y todo eso, porque es un campo bien grande. Y estuvimos ahí pernoctando. Ya cuando vino a amanecer, escuchamos que platicaba gente, pero sí ya se nos hizo muy raro, porque todos los compañeros estaban dormidos, pues no hay nadie platicando. Escuchamos pasos, no, pues alguien va caminando, pero qué raro, porque no, o sea, nada más vemos la sombra, pero no se veía la persona. Y pues el frío seguía el frío. Veíamos ahí luego como estaba en la cresta del cerro, veíamos que estaba la presa de la Angostura. Y ya nuestra sorpresa fue llevarse la gran sorpresa. De las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana me tocó estar de servicio con otro compañero. Y pues dejé todo, mi mochila y todo ahí. Ya cuando empezó a oscurecer, a rayar el alba, se ve muy hermoso. Por cierto, se mira muy hermoso cuando empieza a rayar el alba, a caer el día. ¿Qué crees, Gina? ¿A qué se debía el frío? ¿Qué crees? Estábamos en pleno cementerio antiguo. En tumbas que databan de 1810, 1813, eran puras tumbas viejas, ese cementerio estaba un poco grande. Entonces a ver, ahí se cortó, amigo. Decías que estaba un poco grande. Sí. Estaba cuando me rayó el alba y todo, empezamos a ver. De hecho, hasta me sentaba en algún montículo de eso. Oye, o sea, se dieron cuenta hasta que empezó a amanecer, sí, claro. Efectivamente, Gina, escuchábamos gente que platicaba, escuchábamos gente que pasaba por ahí. Y pues aquí es donde uno dice, no, pues el peor enemigo de uno es nuestra propia mente. Si uno trae una mente mala, va a pensar cosas malas. Pero si uno dice, no, pues estoy consciente que puede venir algún animal, alguna vaca o algo, nada más hay que espantarla y cuidar a nuestro compañero. Entonces, que ellos descansen y nosotros, ese es nuestro trabajo, cuidarnos entre nosotros. Entonces no teníamos ninguna malicia, ninguna mala intención. Nosotros andábamos haciendo nuestro trabajo. Y pues lo que platicaba, qué raro. O sea, no teníamos, bueno, al menos su servidor no tenía ninguna malicia en su pensamiento, en nuestras actividades. Y cuando vengo a ver una cruz, ya amaneció, acá hay otro. No digas cosas. Y le digo, oye viejo, compañero, mira dónde está sentado. No inventes, es un cementerio de 1810, dice. Tenían muchas piedritas, no eran de cemento, no había tumbas de cemento. Se ve que en ese tiempo habían lo más caro que estaba ahí y lo más moderno eran algunos fierros que no estaban soldados, sino eran cruces que estaban como cortados y puestos nada más así medio puestos, y con pintura todavía que medio se entendía, y o sea, no estaba cercado,
no había barda, no había nada, estaba la intemperie. Y ahí encontramos como algo así, como un muro así como una mojonera, que tenía ahí. Este cementerio fue construido en el año de 1800 no sé qué, no recuerdo muy bien porque con algunos siglo XIX, sí, del siglo XIX, donde fue necesario para levantar la presa, y se cuenta mucho de que ahí en esa presa ahí había una ciudad. Entonces anteriormente la gente la gente que vivía ahí, que estuvo viviendo, decía, no, pues no pasa nada, el cauce del río es por otro lado, pero su cauce original era ahí donde estaba sentado, donde se hizo la presa de la Angostura. Entonces llegó un tiempo en que llovió demasiado, es lo que decía la leyendita de ahí de abajo, de que llovió demasiados días en la sierra, y toda el agua tomó su cauce original, y toda esa gente que vive ahí falleció ahogada ahí en esa presa. Allí, y muchos compañeros que han ido para allá dicen que se alcanza a ver el campanario de una iglesia, que es lo más alto que hay, cuando la presa empieza a bajar. Sí. Y pues sinceramente es algo que pues les quería compartir el día de hoy. No todo el tiempo, no siempre que uno sienta frío es algo normal. Nos venimos a dar cuenta hasta el último momento, en cuanto abrimos los ojos o cuanto vemos que ya amaneció o algo, y nos llevamos una buena sorpresa. Pero aquí el mensaje principal, Ina, es que nuestra mente nos puede jugar algo, nos puede proyectar cosas. Totalmente puede ocurrir. Te traiciona la mente. Sí, todo dependiendo, sí, Nacho, así es, efectivamente. Si uno tiene malos pensamientos, todos esos malos pensamientos nos atacan, nos invaden. Pero si uno está tranquilo y dice, no, pues mi trabajo es tengo que cuidar a mis compañeros, tengo que X cosas, ¿no? Entonces es ahí donde uno dice, no, pues no piensa uno nada malo, sino nada más se enfoca en hacer su servicio y cuidar a los compañeros. Pero si uno piensa cosas malas y se está dando muchas vueltas, se lo digo en una expresión personal de su servidor, si uno piensa cosas malas, la misma mente lo traiciona, aunque no haya nada, aunque un animalito, una ardillita pase y tumbe un ratoncito, algo, mueva una piedrita, un espectro, algo, ¿no? O sea, tampoco. Todo depende de nuestra mente, Nacho. Así es, amigo. Sinceramente, es muy poderosa nuestra mente. Bastante poderosa. Este relato me pasó a mí, fue en el 2014. Yo trabajé en una institución que pues algunos conocen, algunas no es tan conocida, pero es de gobierno, se llama CONAFE, que es Consejo Nacional de Fomento Educativo. Esta institución se trata de impartir clases. Uno da un servicio después que termina uno la prepa y quiere uno dar un servicio para que gane uno una beca. El servicio se da durante un año y la beca pues ya te la quedan dando. Entonces, para no salirme mucho del tema, yo estaba trabajando ahí, y esta institución consta de que te dan una comunidad marginada para poder irle a dar clases a niños de escasos recursos y niños y padres que les cuesta un poco llegar más a la ciudad. Entonces, esta institución consta de tener 4 o 5 alumnos, pues ya puede uno ir a impartir clases. Claro, te capacitan muy bien, te dan una buena capacitación y te dan todo, los materiales que utiliza un maestro federal, pero te lo dan a ti. Pues ya uno, CONAFE tiene otro tipo de implemento diferente a lo que es escuelas públicas federales. Igual esta es pública, pero para no hacerles tan largo esto, voy a lo que les quiero contar. Sí, okay. Bueno, pasa que a mí me tocó ir a una comunidad. La primera vez que nos fuimos a esa comunidad que me tocó, pues me asignaron a esa.
me fui con mi hermanito, el hermano menor que tenemos, de 4 que somos, y él me fue a dejar hasta allá. Me acuerdo que pues cuando llegamos, pues fui a conocer a los padres de familia. Espero que se imaginen cómo es este lugar, a cómo se los vaya mostrando. Okay. Este lugar es un lugar demasiado marginado. Tal vez ustedes no sé si han conocido los bosques o las montañas, pero este es en un lugar lejísimos de la civilización y consta de 5 casitas nomás donde yo fui a dar clase. La escuelita que tenían era una escuelita de lámina que ellos mismos habían hecho. En un lado estaba el aula y al lado pues estaba el cuarto donde dormía el líder, se le llama líder educativo comunitario en ese entonces, así se llamaba el que llegaba a dar, no específicamente maestro, aunque los niños nos trataban como maestros. Entonces cuando yo llegué, pues lo vi bonito, ¿no? Pues estaba lejos y todo, pero hagan de cuenta que cuando yo llegué, vi que la escuelita pues estaba debajo de un árbol muy gigante, que es un árbol de amate, no sé si conocen ese árbol, que da una fruta. Y pues empecé a tener las clases normales y yo le empecé a dar a los niños 2, 3 meses y empecé a conocer a los padres de familia. Pero una ocasión me pasó algo raro y aquí viene lo que yo quiero contarles, lo específico. Sí. Una ocasión que en ese momento estaba acabando de dar mis clases y pues por la tarde pues siempre me gustaba, tenía una guitarrita ahí, me gustaba cantar. Y pues me ponía en las tardes a tocar, pero de repente vi un señor que venía rumbo a donde yo estaba, un padre de familia, sí. Pero venía como que con una mirada muy así sesgada, ¿no? Para pasar al aula, al área donde estaba la escuelita, había un alambre, de esos alambres que se le pone para guardar el ganado, de púas, y el señor venía bien sesgado que ni siquiera respetó lo que es el alambre y atravesó y quiso pasar y se lastimó y seguía, empezó como a convulsionar y a hacer brincos feos. Llegaron, lo tomaron, lo agarraron y tenía harta fuerza, no lo podían detener y se lo llevaron de ahí. Ya me dijeron que él sufría de ataques epilépticos y pues ya pues me dijeron que eso era. Pues yo lo tomé normal y continué normalmente, cotidianamente, como de por sí lo había hecho. Pero en una ocasión, yo estando durmiendo ahí en el cuartito donde estaba, pues ahí era un poco tenebroso porque estaba abajo de un árbol de amate y todo en la tarde pues se ponía oscuro rápido. Y me acuerdo que esa ocasión yo estaba acostado y me dormí y entonces comencé a soñar que como me habían tocado la puerta. Pero yo estaba soñando y en el momento que me tocaron la puerta yo alcancé a abrir los ojos y apenas alcancé a oír que la puerta aún seguía sonando, que la estaban tocando. Y como ese día había luna, yo me levanté y me fui a la puerta. Todavía dije, ¿quién es? Pero ya iba a abrir cuando de repente dije, no. Regresé y fui a ver mi reloj y me di cuenta que eran las 2 de la mañana. Entonces dije yo, no, pues no es nadie porque es ahora quien anda. Exacto. La cuestión que pues sí tuve miedo al momento, me regresé y pues ya me acosté y me dormí. A la siguiente noche volví a escuchar lo mismo, pero ahora sí no desperté, sino que en mi sueño me levanté, abrí la puerta y era un hombre muy alto, de traje negro, con un sombrero que me dijo, vengo a jugar contigo. Y pues ya estuvimos ahí jugando unas cartas y me dijo, pues, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo le dije, pues no, pues yo soy un ser maligno y pues quiero jugar cartas. Jugamos y siempre le gané y me dijo, de ahí en adelante te voy a estar visitando siempre, de diferente manera. Entonces yo todas las noches tenía un sueño de que llegaba alguien y a veces uno de mis alumnos, uno que era muy tremendo y que siempre teníamos castigando porque pues era muy imperactivo, pues este alumno lo soñaba que llegaba y me hablaba y me decía, ya vine a la escuela, pero yo salía en mi sueño y era tan oscuro que le decía, pero si está oscuro todavía, no es momento de que tú estés acá. Y la cuestión que este niño pues cuando se reía sacaba unos colmillotes y así. Eso era normal, aún yo lo tomaba como un sueño. Pero lo
complicado y lo más feo empezó después, que después empecé a soñar ya un poco más feo. Antes de eso estaba una ocasión, yo soy una persona creyente de la Biblia, creyente de Dios, y sobre todo pues soy de la denominación de los adventistas del séptimo día, y pues mis papás siempre nos han puesto esa enseñanza desde pequeñitos. Entonces yo siempre cargo una Biblia, y pues una noche estaba leyendo la Biblia cuando de repente al lado de donde yo estaba, en la pared de la mina donde estaba, me fueron a pegar un golpe así, ¡paz! Y como me golpearon, pues yo me quedé pues ahí silencio, ¿no? Porque ya era noche también, como las 12. Después dije yo, pues puede ser que algún ave chocó, no le tomé tanta importancia. Esa noche yo me dormí y empecé a soñar que como ese ser que llegó en un sueño llegó otra vez, pero me tomó de la cama donde yo estaba durmiendo, me levantó y me empezó a arrastrar, y comenzamos a pelear y a jalonearme, que me quería sacar del cuarto, y una veladora cayó y se empezó a incendiar todo ahí adentro en el sueño. Claro, todavía era en el sueño, pero en una de esas pues me logró sacar, y ahí fue donde yo desperté. Pero yo desperté fuera del cuarto, ya no en mi cama, o sea, ya fue un sueño como sonámbulo, pues que yo me había levantado de mi cuarto y yo quedé fuera. Entonces ahí como que empecé a tener más temor. Entonces todas las noches era un sufrimiento, porque todas las noches soñaba lo mismo, y soñaba cosas con los que veía a los niños. La cuestión que yo de verdad ya me estaba atemorizando tanto, porque yo lo vivía en sueño, pero siempre despertaba, hacia las 2, 3 de la mañana fuera de mi cama, pero no tan lejos, siempre fuera del patio, o a veces parado a mitad del cuarto. Y así, la cuestión que empecé a tener miedo y temor. Una ocasión, todos los señores, los padres de familia, decidieron irse porque había habido una reunión de ellos, porque ellos son de una denominación también, pero había habido una reunión de su religión en otro lugar, y me dijeron, pues no sé si usted quiere quedar o acompañarnos. Y pues yo no, como esa institución no permite que uno se salga de la comunidad mientras no termina la semana, entonces yo no me salí, le dije, pues me voy a quedar acá. En la noche, ya como a las 7 de que todos se habían ido, yo quedé solito en esa montaña, solito, ahí en el cuarto. Ya por ahí en la noche, como a las 7 de la noche, todos los perros de todas las casas, no sé por qué, pero de repente empezaron a llegar uno a uno. Todos los perros de las 5 casitas que había ahí empezaron a llegar al cuarto, y se echaban enfrente de mi puerta, de mi cuarto. Todos se echaban ahí, y ahí estaban echados. Pues yo todavía me levanté, me había sobrado un poco de comida de la tarde y se los aventé. Pues dije yo, pues aquí tengo una excelente compañía, ¿no? Pues era un ejército de perros que estaban ahí. Entonces pues yo me acosté y pues ya me dormí. La cuestión que en la noche, pues ya empecé a soñar. Y este sueño es al que yo quería llegar, porque es el más importante. Entonces, en esa ocasión, recuerdo, y muy clarito, que llegaron los niños en mi sueño y me hablaron, 2 niñas, y me hablaron y me decían, hola, ya venimos, maestro. Y yo les dije, ¿pero cómo? Sí, ya venimos. Y hagan de cuenta que en mi sueño yo abrí la puerta y estaba de día, estaba el sol hermoso, estaba todo, y estaban las niñas ahí a las que yo les daba clases, que pues no quiero mencionar sus nombres porque pues por privacidad, ¿no? Claro, pero entonces estas niñas me hablaban y me decían, venga, vamos a comer mandarina. De ahí donde estaba la escuelita, hacia abajo había un caminito estrecho donde se pasaba, y había unos árboles de mandarina, y ellas me decían, venga, vamos a comer mandarina. Y yo les decía, pero ¿por qué? No, vengan aquí, vamos a entrar a la escuela. No, venga, si ahí están todos los alumnos, y ahorita venimos, pero vamos. Entonces yo empecé a seguir las niñas en mi sueño y comencé a caminar. Les estoy hablando que caminé tal vez como unos 50 metros en el sueño. Caminé, llegué hasta donde estaban las mandarinas, y ahí estaban los niños comiendo. Pero aquel niñito que siempre me decía, venga, maestro, allá hay unas mandarinas más grandes, y venga, acompáñeme, vamos con las niñas. Y ese niño me agarró la mano y me empezó a llevar hasta donde
se hacía como una bajada donde había una casita ahí abandonada que ya tenía tiempo que no la utilizaban, y esa bajaba hacia una arboleda que había bastantes árboles y estaba más oscuro en las noches, pues, pero ahí estaba de día. Y al llegar ahí el niño me dijo, vamos más allá, aquí vamos a esperar nomás tantito las niñas y ya bajamos para allá. Le comenté yo, le dije, pues espérame tantito, ahorita que vengan. No, me dijo, venga, y me empezó a jalar de la mano. La cuestión que pues yo bajé con él hasta donde había un arroyo, hasta donde llegaba a la orilla de esa comunidad. Ajá. Pero le estoy diciendo en la montaña. Sí. Y pues cuando llegamos ahí, como entramos en la sombra y ahí no le pegaba mucho el sol, pues todo se empezó a poner oscuro, y cuando me vine a dar cuenta, pues ya estaba noche, y le dije, ¿pero qué pasó? Y pues el niño me dijo, no, pues no sé, ahorita vengo, y salió corriendo y se fue hacia atrás. Pero en ese momento, cuando yo quise caminar más adelante, había un arroyito, un arroyo, pues, un pequeño arroyo que sí corría agua. Pero cuando yo pisé el agua, hagan de cuenta que en ese momento yo reaccioné, porque ahí fue cuando desperté. Y en verdad, ya físicamente había caminado más o menos como unos 70 metros. Si no es que más, como unos 100 metros. Pero como iba descalzo y al pisar el agua, y eso era real, el agua pues fue el que me despertó. Entonces yo estaba en la nada, solo, con aquella oscuridad. Y pues la verdad, pues no les miento, en ese momento me entró un miedo y mi cuerpo empezó a temblar porque no hallaba qué hacer. Pues lo que hice que ahí nomás me agaché, me senté en una piedra y ahí me quedé un rato tratando de reaccionar y a tomar valor, porque el valor pues ya me había vencido, ya tenía mucho miedo. Entonces en ese momento me regresé. La verdad tuve miedo, yo en ese momento nomás dejé que amaneciera, listé mis cosas y yo fui a pedir mi cambio, pero como no me lo dieron, pues simplemente me di de baja y ya me salí de eso, porque la verdad no pude seguir soportando más. Así que esto era lo que yo les quería contar. Hola, Marín. Y ahorita justo escuchando el en vivo donde está comentando esta persona que de Chiapas sobre CONAFE. Yo también estuve en CONAFE hace algunos años, y precisamente ahí en CONAFE fue también en una de las comunidades acá en Querétaro. Fue donde también pasó una experiencia paranormal, o bueno, muchas experiencias. Esa comunidad pertenece al Marqués, a un municipio de Querétaro. Allí en ese municipio fue donde nos capacitaron a nosotros, a los que somos instructores comunitarios. En esa escuela o en esa institución se contaban muchas cosas, incluso que una niña se había suicidado ahí en los baños. Pues en esta parte, le digo, nosotros nos pasaban muchos fenómenos paranormales. Nosotros nos quedábamos ahí prácticamente toda la semana a capacitarnos, a dormir, a todo, ¿no? Entonces, pues de repente empezábamos a escuchar, a veces en las noches, que movían los trastes que nosotros teníamos ahí para cocinarnos, porque pues hacíamos todo, nos cocinábamos, dormíamos, toda prácticamente nuestra casa, también la escuela, ¿no? Escuchábamos cómo se movían los trastes, escuchábamos pasos afuera, como de tacones en la parte de afuera de la escuela, también cómo movían las butacas. Entonces empezábamos a escuchar muchos ruidos extraños. Nosotros les contábamos aquí a personas y nos decían que sí, que allá en la escuela siempre decían que asustaban a los maestros, así nos decían maestros, aunque éramos instructores comunitarios. Incluso cuando ibas tú a la zona de los baños se sentía, no sé, se sentía una experiencia muy extraña, como si estuvieras en un funeral, o incluso en el baño de las mujeres sentías como si te estuvieran observando en una de las ventanas que tenía. De hecho, pues prácticamente a veces nosotros teníamos que ir acompañadas por la sensación que nos daba de tristeza, de que nos estaban observando. Incluso digo, pues muchas cosas nos pasaron ahí. Una vez también que íbamos caminando ahí mismo en la comunidad, se nos aparecieron dos señoras muy extrañas. Los niños nos decían que eran brujas, pero así que no sabemos. Nosotros preguntábamos por una dirección y ellas nos mandaban por otro lado, o sea, como que nos querían perder. Pero no fue una de las historias que nos pasaban ahí en la escuela de CONAFE. Entonces digo, pero ahorita me acordé escuchando a
a esta persona. Espero que pueda compartir mi caso. Un saludo. Yo quiero dejar mi experiencia, quiero mi nombre en anónimo. Sí, claro. Lo que pasa es que yo tuve a mi hija hace poco más de 6 años, ahí en el hospital, en la clínica 46 del Seguro Social. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Entonces, pues realmente fue algo muy, muy pesado porque fueron 20 horas de parto. Lo cual, pues, si algún día a alguien le suena o le resuena mi relato, le quiero dar gracias al doctor que me hizo la cesárea, muy amable. Fue así como que un ángel para mí y pues nos salvó a mi hija y a mí. Bueno, regresando al relato, como era 10 de mayo, ya que me pasaron a los cuartos y todo eso, resulta que había una chica que había tenido a su bebé de forma natural. Entonces a ella, digamos que el 11 de mayo la dieron de alta y yo me quedé completamente sola en el cuarto. De hecho, nada más de acordarme, pues me da mucho escalofrío. Entonces resulta que mi sobrina me había hecho una tarjetita donde decía que pues felicidades tía por tu bebé y todo. Entonces yo también en la mesita que te dejan ahí, tenía un frasquito con un desinfectante. Entonces yo siempre cuidaba a mi hija. Yo ni al baño iba, o sea, yo ahí estaba con ella, porque no la dejaron en el cunero, la dejaron junto a mí en una cunita. Entonces, resulta que dan de alta a esta chica y se va. Yo me quedo sola en el último, digamos en la última cama, porque las camas tienen pues sus cortinas. Entonces, resulta que yo traía a mi bebé en brazos y me acuerdo que me llevaron la comida. A la hora de comer me hacía mis manos con el desinfectante, pero se me cae junto con la cartita de mi sobrina. Yo por la cesárea era imposible que yo me agachara. No podía sentarme, no podía acostarme. Yo me acostaba hasta en la noche de tanto dolor, ¿no? De la cesárea. Hay gente que le duele, hay gente que no, pero a mí me dolió horrible. Entonces, pues se cayeron las cosas y dije, bueno, se cayó también la cartita de mi sobrina. Entonces ahí la voy a dejar para acordarme cuando venga mi visita, pues acordarme de que la levanten. Pues ya estuve así un rato, comí de la charola. En cierto momento del día, pues yo daba vueltas en la cama, daba vueltas alrededor de la cama, medio que me recargaba, etcétera, ¿no? Y en eso veo el desinfectante arriba, otra vez de la mesita. Pero quedaba la cartita tirada. Entonces, bueno, eso fue como que, ¿cómo? O sea, si era imposible que yo me levantara, que me agachara, que... Bueno, total que pasa la muchacha del aseo y le comento. Y ella me dice, no, pues sí, es que aquí pasan varias cosas, porque yo había hecho amigas con ella. Bueno, prosigo. Entonces, yo cerraba la cortina completamente. De hecho, pensaban que ya no había nadie en ese cuarto. O sea, sí llegaban los doctores y todo, pero pues nada más así como la gente que de veras sabía que había alguien ahí para hacerle el chequeo, etcétera, ¿no? Pues estuve hasta el 12 de mayo y lo que fue 11 y 12, mis papás me dejaron sola porque pues no iba mi esposo, ¿no? Entonces, por estas cuestiones del trabajo, pues no iba. Y yo me quedaba sola y sola y sola. Yo oía que pasaban, que entraban, que movían cosas, pero yo con mi bebé a un lado. Bueno, total que el último día lleva mi esposo por mí. Y resulta que yo traía a la bebé cargada y estaba dándole la espalda a lo que era pues la ventanota, que es la que da hacia la calle, creo que es la 8 de julio, no me acuerdo, pero bueno, es una avenida muy grande. Entonces yo daba la espalda y estaba con mi bebé.
y sentí claramente que me hablaban en el hombro, así como con el dedo, así de chistearon. y yo no volteé. O sea, después que tocaron en la ventana 3 veces, eso de las 3 veces que tocan, pues según yo, o me habían dicho, es señal o de muerte o de salvación, ¿no? Entonces yo oí las 3 veces, sentí que me tocaron y yo no volteé, y empecé a rezar y empecé pues a tranquilizarme, a decir, bueno, pues ya viene por mí, ya ahorita a las 4 de la tarde nos dan de alta y pues ya nos vamos, ¿no? Pasa todo eso y ya por fin me fui a mi casa. Y lo último que quiero contar del relato es que después de todo lo que me pasó ahí, pasan 6 años, internan a mi esposo en la misma clínica 46. Yo voy a verlo porque él falleció, acaba de fallecer, ya va a ser su primer aniversario. Entonces venía yo bajando por el elevador, bajo del elevador, lo tomo ya a las 9 de la noche para dejarle el pase al enfermero, porque contrató un enfermero mi suegra. Voy bajando y pues esos elevadores son demasiado gruesos, o sea, tienen unas planchas grandísimas de metal. Entonces resulta que pues yo normal me subo y todo, voy pasando por los pisos. Él estaba en el 9º, más o menos como al 5º, me tocan súper fuerte, como si hubieran tocado con la mano abierta. Golpean 3 veces así, 3 veces, ta. Pero el elevador, pues obvio que no se ve en qué piso va, pero no iba ni en, digamos que iba en medio de un piso, o sea, iba en el traslado. Entonces tocan así y yo estaba como medio metro, iba sola en el elevador. Ya baja y yo dije, no, pues son los mismos 3 toquidos que sentí cuando nació mi hija, que me dieron, pues. Sí. Y efectivamente eso fue más o menos unos 3 o 2 días antes de que él falleciera. Entonces siento yo que fue como un aviso. Los 3 toquidos de la muerte. Y no veo cosas, pero sí me han pasado varias. Y pues ese es mi relato. Muchas gracias. Sí, algo que se me había pasado, esto nos sucedió durante el fallecimiento de mi papá en los velorios. Ya ven que se hacen las novenas, sí. Entonces pues todos aportan algo, que café, que chocolate, que panes, y entonces pues había bastante gente. Entonces ya después de rato pues empezaron a ir las personas. Mi hermana y mi tía estaban todos como en rueda. Mi hermana y mi tía estaban un poquito más atrás, separadas ellas, y de repente se fueron para atrás, como si les hubieran jalado las sillas. Y pues toda la gente se quedó sorprendida de eso, y alguien dijo, ay, quizás sea el fallecido. Y las personas que estaban ahí empezaron a decir, bueno, buenas noches, hasta luego. Se empezaron a ir yendo, como que les entró miedo. Sí, les dio miedo, y esa es el relato que quería contar, porque ya había contado algunos otros, sí, pero ese se me había pasado. Eso sucedió durante las novenas de mi papá. Oye, pero lo que pasa es que él estaba muy... Sí. Dime una cosa, ¿sí sintieron el jalón literal? ¿O nada más aparentemente se vio? Dice la gente que vieron, la gente que estaba enfrente, y ellas pues dicen que de repente pues nada más sintieron que o sea que pues cayeron, o sea estaban las dos cada una en su silla, y ni siquiera juntas de que se pudieran agarrar y para caerse, no está, o sea cada una estaba en su silla y se fueron para atrás. Y las personas que estaban enfrente dicen que vieron como que las sillas se levantaron, como cuando alguien agarra la pata de enfrente de una silla y la levanta. Entonces, lo que pasa es que mi papá estaba muy, ¿cómo podría decir? Muy aferrado a su casa. Su orgullo era su casa, y porque hizo una casa muy grande. Pero yo pienso que las
cosas materiales no las debe uno de atesorar. Yo no sé, dijeron que quizás haya sido él, no lo sabemos. Ajá. Y por qué a mi tía y a mi hermana tampoco lo sabemos. Sí. Pero fue muy raro que en el novenario haya pasado eso. Ajá, sí. Yo espero que no haya sido mi papá, que haya sido otra cosa, pero eso fue lo que pasó en su novenario. Ay, amiga, pues sí, yo también espero que así sea. Y nada más que tocas un punto muy importante que a veces no reflexionamos, mi amiga. Dicen por ahí, que si tú cuando mueras dejas dinero, es porque hiciste mal las cuentas. O sea, no te lo gastaste, no los disfrutaste. Yo he oído que decías eso. Ajá. Entonces, ¿quién sabe quién lo va a disfrutar? ¿Quién sabe quién lo va a gozar? Digo, a propósito, que esto que mencionas, que para tu papi su casa era un gran logro, ¿no? Vamos, él se lo propuso, ir mejorando la casa, ir construyendo. Y a fin de cuentas, a ver. Sí, cada recámara tenía su baño y en la parte de arriba era un baño común, pero había un vestidor también. Entonces, pues, y lo peor de todo, que esa casa quedó intestada. Ve también eso. Entonces eso cayó en problemas familiares porque pues una hermana se quería quedar ella con la casa porque le dijo que mi papá se la había dado a ella de palabra y bueno, entonces eso quedó en conflicto. De hecho ya no, bueno, yo me comunico un poco con ella, pero ya no es la misma comunicación que teníamos antes. ¿Qué nos quieres contar hoy, Lulu? Bueno, quería acabar de contar la historia del señor que vi en el camión, que yo pensé que era el diablo. Ajá, ¿sí te acuerdas? Que te fuiste hasta atrás, ¿no? Y él se sentó al lado. Sí, no, yo iba hasta atrás, a la puerta de atrás siempre me pongo, porque cuando se llena el camión no te dejan bajar, entonces siempre me pongo en la puerta, ¿no? Sí. Y yo no vi subir a ese señor, entonces cuando el chofer se detuvo 2 calles adelante y dijo, hey, el que acaba de subir, pague lo de su pasaje, yo volteé a ver a la derecha, y estaba ese hombre yo nunca lo vi subir. Más se llenó el camión, yo lo vi abajo, todavía volteé cuando el camión estaba llenando y él estaba enfrente de mí, digamos. Entonces cuando yo volteé a verlo me dio un escalofrío porque yo dije, pues ¿qué hace ahí, no? ¿Cómo se metió? Porque la puerta de atrás normalmente no la abren a que no se meta gente por atrás. Entonces, hazte cuenta, avanzó 2 cuadras, bueno, cuando le dijo el chofer, le dijo él que no tenía para pagar. Y yo me quedé así y el chofer le vio y adelante había una patrulla y avanzó el chofer hacia la patrulla y le dijo al patrullero que un pasaje no quería pagar. Y abrió la puerta de atrás y entonces el patrullero pues le dijo al señor que bajara, ¿no? Y yo todo así viendo, ¿no? La cosa es que le dijo el señor que no traía dinero para pagar y le dijo el patrullero al chofer que pues que se siguiera. Entonces el señor se molestó y le dijo, pero te vas a acordar de mí, porque ese día hoy te mueres. No, hombre, yo me quedé así, te juro que yo me persigné, iba a rezar y rezar, dije, a ver si no nos toca a nosotros. Nunca supe si se murió el chofer, o sea, nunca supe, pero fue algo muy inquietante porque lo vi varias veces después y volteaba a verlo y sentía la misma sensación porque él tenía los ojos negros, pero haz de cuenta, yo nunca había visto unos ojos negros. Pero cuando te miraba daba miedo, o sea, su mirada era penetrante así. Era una persona cualquiera, así no veías un físico grande ni un galán, pero su cuerpo, su mirada, pues te intimidaba, ¿no? Y yo sí, luego hasta le hacía mi broma a una amiga que me encontraba en el camión, un día nos subimos y se subió atrás de nosotros y le digo a mi amiga, córrele, que ahí viene el diablo atrás de mí, yo muerta de la risa. Y la aventaba yo a mi amiga, pero yo iba nerviosa, o sea, me reía, pero tenía miedo, ¿no? Sí. Ya cuando volteé a buscarlo, ya no estaba. Y mi amiga voltea y me dice, estás loca. No, pero es que nomás lo veía yo, no. Porque ese día lo vio el chofer y pues toda la gente que iba en el camión, ¿no? Sí. Entonces sí me sucedió eso y digo que ahí en Pantitlán está bien feo, ¿no? Porque, pues, ahí en Pantitlán, ahorita ya no tanto, bueno, me imagino que sí, pero antes que arreglaran el paradero y todo eso, a mí me tocó ir a esperar el camión y ver sangre tirada así en el piso. Y ya le preguntaba a alguien de los que estaban ahí qué había pasado. Es que apuñalaron a una persona aquí. Es que se murió un señor.
Entonces, pues pasaban sucesos que me imagino que pues sí tiene que haber. Yo vi atropellados en Pantitlán ya tapados y ya más me persinaba. No tiene mucho este año que pasó. Sí. En diciembre vi un muchacho muerto ahí, lo estaban cubriendo ahí. O sea, no sé si se murió de infarto, si era un indigente, no sé, pero... Oye, entonces o sea, ahí hay muchas desgracias, ¿no? Pues bueno, yo digo que en todos lados, pero a mí me ha tocado ver en Pantitlán que hay gente que se cae, que yo he visto gente que se cae enfrente de mí, caminando de la nada. Entonces yo digo, pues tiene que haber cosas malas en Pantitlán porque pues suceden tantas desgracias, ¿no? También atropellamientos y todo. Y te digo también que una vez cuando yo venía de trabajar, todavía trabajaba yo, venía yo porque haz de cuenta trabajaba del sábado a las 9 de la noche al domingo a las 9 de la mañana. Yo ya venía yo bien cansada a tu casa, ¿no? Sí, gracias. Y ahí en el paradero estábamos esperando el RTP. En ese tiempo pasaba de ese lado 2 señoras y yo. Cuando en eso una de ellas voltea y dice: ay, Madre Santísima, el diablo, dijo así. Y yo volteé hacia donde la señora volteó y la otra también, y vimos a un señor, Gina, que venía con una ropa como de cabra, pero así te lo juro, lo vi así, como que traía una vestimenta de cabra y traía en la cabeza como cuernos. Cuando yo lo vi, la señora estaba risa y yo viéndolo, ¿no? Pero traía un palo, no sé cómo se llama, como un bastón. Bueno, sus zapatos, sus pies eran de cabra, o sea, estaba completamente disfrazado. No había mucha gente porque como era domingo en la mañana, pues hay muy poco movimiento, ¿no? Y se nos quedó viendo, y cuando él vio que pues lo vimos con miedo, ¿no? Me echó una sonrisa, no, que yo ya quería salir corriendo de ahí, te lo juro. Y en eso dio la vuelta el RTP, nos subimos. Ahí se quedó el señor, De hecho, yo llegué y le dije a mi hijo: ay, acabo de ver al diablo. Dice: ay, ¿cómo querés, mamá? Dice: ha de ser un chamán, un brujo, y está disfrazado así. Digo, pues quién sabe, pero sí se ve impresionante. Imagínate, te lo encuentras en la noche, te mueres de un susto, ¿no? Sí, claro. Y es que además, Lulú, tú eres una persona que tiene esta sensibilidad y percepción. Sí, me duelen los huesos de ver. ¿Qué crees que percibo olores, Gita? Yo le decía a mi hija que cuando yo estaba casada, cuando mi marido no iba a llegar, yo sabía que no iba a llegar, porque no percibía su olor. Y me decía mi hija, te lo juro, cuando él llegaba, yo empezaba a oler solo, yo sabía cómo olía él, y ya decía: ya viene, y me decía: ay, estás loca, y llegaba. Pero cuando yo no lo percibía, yo me ponía de malas, y yo sabía que no iba a llegar, yo lo sabía. Y dice mi hija que eso es normal, que se llama no sé qué, o sea, es como una cosa que tienes, ¿no? Como sexto sentido. Pero no. Sí, pues digo que a mí se me ha parecido hasta, bueno, de hecho tengo un guardián que yo no sé si se hace, porque ¿qué crees? Cuando nació mi hijo, sí. Bueno, he tenido varios guardianes perros, porque cuando iba con mi hija a la prepa, nos salíamos como a las 5 y tantos porque se fuera a la prepa, vivíamos en la Moctezuma, y siempre nos estaba esperando un perro blanco, grandote, bien bonito. Nos llevaba al camión, esperaba que nos subiéramos, y cuando yo volteaba a buscarlo, nunca lo encontraba. Y varias veces pasó así. O sea, pero no lo tomas como algo malo, sino lo consideras como guardián, que te protege. ¿Qué crees que me siguen los perros? Yo trabajaba haciendo quehacer en las casas, y donde yo le tenía miedo a los perros, pero donde trabajaba pues tenía que convivir con ellos. Pues ¿qué crees? Que los perros grandes, que cuando había perros grandes, después yo los veía en mi casa, y yo decía: ¿qué hace aquí? Y los llevaba a su casa, y me decía la señora: es que cuando tú te salen a cuidarte, y llegan y están ahí y se vuelven a regresar. De hecho a 2 de ellos los atropellaron por venir irme a vigilar, a cuidar. Y bueno, y el último perro que te voy a contar, mi hijo tenía 2-3 días de nacido. Vivíamos decía, en un rincón cerca del cielo, en una azotea. Sí. Nomás era mi niña, mi hijo recién nacido, y mi marido y yo. Sí. No teníamos permitido tener perros, ni gatos, ni nada ahí en la casa. Un día en la madrugada oigo cómo sube como alguien corriendo a la azotea, pues a nuestra casa, ¿no? Sí. Tu casa. Gracias. Y me paro yo, porque para acabarla soy la única que oigo. Y todo el mundo dormido, yo. Sí.
Me levanto a la ventana llena porque estaba pegada a la cama a la ventana y veo como sube un perro negro, pero enorme así, pero daba vueltas en toda la azotea, pero parecía que estaba bufando. ¿Escuchaste ese gruñido del perro? Sí, no, es que no gruñía, haz de cuenta que parecía que iba como bufando, no sé cómo te diré, okay. Un ruido raro, pero así daba la vuelta por toda donde yo estaba fuera de la ventana, ¿no? Y yo me quedé, dije, ¿qué es un perro? O sea, ¿quién lo dejó entrar? No, pues sí. Y luego estaba arriba, a mí me daban pánico, era grande, era negro. Cuando en eso te das cuenta que el perro me sintió y se puso en la ventana, puso sus patas en la ventana, y fue cuando yo le vi los ojos y los tenía rojos. Entonces cuando yo vi eso, y el perro me empezó a ladrar, y todo el mundo seguía dormido. O sea, nadie lo oía, ¿no? En eso yo lo primero que hice fue soltar la cortina, agarrar a mi hijo chiquito y empezar a rezar porque él estaba recién nacido. Y pues dije, un perro, ¿no? Con los ojos rojos, olvídate, ¿no? Sí. Yo no supe a qué hora se desapareció, ya no lo vi. Pasaron los días y no sé si se lo conté a alguien, porque luego ya la verdad ya te juro que me tiraban la loca, que decían que yo, que nadie veía, nadie oía más que yo. Sí. Un día estaban de visita mi mamá con mis hermanos, no teníamos muchas cosas en tu casa, nomás era una cama y una mesita, y como eran muchos estaban hasta sentados en el suelo, estaban viendo al hijo recién nacido. Sí. Estábamos todos, yo estaba sentado a un lado, mamá tenía cargado al niño, a mi otros hermanos a la niña, cuando el perro, era mediodía llena, no era ni de noche, el perro entró por la puerta hacia mí, yo le dije, no, me levanto atrás del perro y salgo corriendo a ver al perro, pero pasó sobre todos, así te lo juro, todos estaban ahí y el perro pasó sobre todos. La cosa es que yo salí corriendo, todavía lo vi como bajó las escaleras y me quedé así. Y mi mamá salió y me dijo, pues, ¿qué te pasa, Lourdes? Toda loca te saliste, ¿qué? Digo, ¿qué no vieron al perro? ¿Cuál perro? Dije, no puede ser. Así fue. Okay. Y no tiene mucho. Sí. Bueno, aquí tengo ya casi 5 años viviendo aquí en La Caracol y tengo unos vecinos que son santeros. Les hablo, platico con ellos, todo esto. Son muy buena onda conmigo y hasta ahí, ¿no? Un día me quisieron invitar a que les ayudara en algo, que estaban una mujer más, y le dije, no, yo paso, sí me da miedo eso, la verdad, meterme en cosas que no me da. Y un día salgo a la tienda en la noche y de regreso veo eran 2 chavos y 2 señoras, y a uno de los chavos es grandote y se me queda viendo y se llama Memo. Sí. Y lo vi mal, luego le digo, ¿te sientes mal? Es un poco. Le digo, es que parece que te vas a desmayar. Es que no sentiste el temblor. Y dijo, ¿cuál temblor? Y dije, no había temblado, te lo juro. Sí. Me dice, ¿y dónde está tu perro? Y le digo, ¿cuál perro? Es el que salió contigo. Y yo me quedo así, ¿cuál? Si ahorita que bajaste tú las escaleras para la tienda, venía un perro negro atrás de ti y se fue contigo. Ay, no, le digo, ese perro yo creo que tiene años que está conmigo. Le digo, no sé. Me dijo el santero, es tu guardia. Le digo, pues quién sabe, pero así que no sé. O sea, yo lo vi 2 veces y esa vez no me lo vieron ellos, yo no lo vi. Dice que atrás de mí venía, y varias veces me han dicho que tengo un perro, y no aquí sino en diferentes lados. Es un perro que yo no sé. Entonces, así como ves, Gina. Vaya, pues entonces ya has comprobado que a través del tiempo has tenido esta protección de un perro, y que a veces tú no te das cuenta, pero las personas sí lo pueden distinguir. Sí, yo creo que sí, pues no sé, ahora sí, es un perro negro, pero pues yo no, bueno, esta vez que lo vi, la primera vez que lo vi sí me dio miedo porque tenía los ojos rojos. Ahorita que lo han visto, pues no me han dicho que tenga los ojos feos ni nada, simplemente que está conmigo. Entonces no sé qué sea, pero pues yo me encomiendo a Diosito, y yo, pues si me mandas guardianes, no importa que sean güeritos, negritos, del color que sean, ¿verdad? ¿Cómo ves? Sí, pero además lo importante es que no accediste a prácticas que no van con tus creencias. Eso es muy importante, porque luego personas quieren probar o tener experiencias diferentes, y entonces lo que hacen es perder su fe y meterse en problemas espirituales. Es que no me llama, como que me da miedo. O sea, yo sí soy
Y eso que mi mamá iba al tarot y yo también iba aquí a las cartas, o sea, cosas así. Sí. Y me llevaba a templos porque te digo que a mí me asustaban desde niña. Pero ya meterme en fondo en algo, yo no. Si yo no conozco, mejor así me quedo, ¿no? Con la duda y no me meto en broncas. Y sí, es mejor, ¿no crees? Sí, definitivo. Tienes muchísima razón. Qué gusto, Lulú, saludarte nuevamente y Sí, platicamos claro. muy a gusto contigo. El fantasma errante.